Bien, buenas tardes a todos y de verdad muchas gracias a Conindustria, a su presidente, a su junta directiva y a todos sus miembros por y no dicho de manera, digamos, por hacer una gentileza a ustedes, sino que de verdad es un privilegio para mí poder hacer algunos comentarios, algunos quizás punzantes, otros más bien producto de reflexión de muchos años en la academia sobre sobre muchas de las presentaciones que el ilustre panel de conferencistas va a tener. A mí me emociona mucho y de verdad que no es un cumplido estar delante de empresarios y de industriales, porque si aquello que uno aprendió, digamos, de los libros, de ese concepto del empresario, de la empresarialidad, aquello que se llama la tolerancia al riesgo, el apetito de riesgo, si en algún lugar del mundo eso se ha puesto a prueba es en Venezuela. Un empresario en Venezuela que haya podido sobrevivir a estos 20 años, sin lugar a dudas, es de los mejores empresarios que deben existir en el planeta. Y eso de verdad lo digo con orgullo, lo digo como venezolano y lo digo sobre todo dándole las gracias por seguir aquí, sobre todo porque nos van a hacer falta el día después. El día después, cada una de las empresas que permanezca abierta, cada una de las empresas que siga acompañándonos va a ser fundamental. Y yo creo que como el ejemplo lo ponen ustedes mismos, creo que un acto de tolerancia de riesgo ha sido haberme puesto a mí en este cargo. Es un inmenso riesgo que ustedes están corriendo, ponerme a mí a hacer este papel, y bueno, yo voy a tratar de cumplir y de alguna manera tener algún tipo de rendimiento con ese riesgo. Yo quiero empezar primero con un punto de partida que pueda de alguna manera ayudar, o si puede ayudar a la audiencia, no tanto a los ponentes son todos muy sabidos, ¿verdad?, como dicen en el pueblo, pero por lo menos a la audiencia, a ver si nos podemos enmarcar en el tema que nos está proponiendo Conindustria la tarde de hoy. Y el tema finalmente es esa relación que ha tenido una evolución en la historia del pensamiento económico y social, que es esa relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Se supone que yo estoy aquí es para tratar de hacer una lectura de desarrollo social sobre cada una de las importantes ideas y proposiciones que tienen cada uno de los panelistas. Entonces, me pareció que lo primero era, digamos, un real y medio de teoría, si ustedes quieren, cuando el real y medio en verdad era algo así que más de un quarter, ese real y medio de teoría y visto desde un punto de vista histórico. Pues, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar los temas sociales, que además de tener el pelo negro, seguramente más corto y también más lacio, hace 35 años el problema del desarrollo social era visto como un rezago. Lo social era un tema para curas, monjas, comité de damas, de empresas, de ministerios, pero el problema social no era el centro. Y no era el centro porque eran unas sociedades egoístas, ni mucho menos, sino sencillamente porque había la concepción de que lo social era un rezago, era de alguna manera una inmensa consecuencia del desarrollo económico. Y por eso se hablaba de marginalidad. ¿Por qué de marginalidad? Se hablaba en los años 50, en los años 60, incluso en Venezuela. Se hablaba de marginalidad porque era precisamente eso, personas que están al margen. ¿Están al margen de qué? Están al margen del desarrollo, de la modernidad, del crecimiento. Y de alguna manera ese desarrollo, esa modernidad, ese crecimiento les iba a alcanzar en algún momento. Más temprano que tarde descubrimos que la marginalidad no solamente era una minoría que quedaba rezagada, sino que lo que llamábamos marginalidad podía ser un estadio permanente. Más temprano que tarde descubrimos que aquello que llamábamos en vías de desarrollo podía ser permanentemente estar en una transición y que la transición se convertía en un estadio final y no en un paso, digamos, de un estadio A a un estadio B. Cuando descubrimos eso es que entendimos que los problemas sociales tenían que ser atendidos de manera específica. No eran nada más una consecuencia, sino todavía algo mucho más grave. Ellos podían ser la causa de la ausencia de desarrollo.
todos sabemos, ¿verdad? Y sobre todo lo hemos vivido en Venezuela, que las recesiones económicas producen pobreza, las recesiones económicas producen grandes conflictos sociales, producen, digamos, lo que normalmente llamamos desigualdades, por supuesto, pero ellas, una vez que son consecuencia, una vez que permanecen en el tiempo, y es lo que nos ha pasado en Venezuela, se convierten en causa. ¿Se convierten en causa de qué? Se convierten en causa de que usted no pueda crecer económicamente, se convierten en causa de que usted no pueda ser productivo. ¿Por qué? Bueno, básicamente ustedes lo saben mejor que nadie, porque el desarrollo económico, la generación de riqueza no es una variable exógena a las sociedades, es una variable que forma parte de las sociedades. Usted crece económicamente si tiene venezolanos que sean capaces para producir riqueza. Si no tiene esos venezolanos, no hay forma de que usted produzca riqueza. Entonces, digamos que ese centro de gravedad que antes lo social estaba, digamos, ninguneado, para decirlo en términos nuestros, eso pasó a ser el centro del debate. ¿Y por qué? Porque si no hacíamos algo con ese problema, pues entonces ese problema nos iba a imposibilitar alcanzar el desarrollo, el progreso y el bienestar que todos deseamos. Entonces llegamos a, digamos, a entender que la pobreza es una causa, que la ausencia de desarrollo económico es una causa de que no crezcan los países, y cuando los países no logran resolver eso, que es el caso nuestro, nos encontramos en la disyuntiva, y ahí voy a dejar la temática como para dar el punto de partida, o si ustedes quieren el saque inicial, ¿verdad? O el lanzamiento de la primera bola, según el deporte que a usted más le guste, y es que ¿qué pasa cuando la pobreza no se supera? Lo que pasa es que vamos a sociedades duales. Hay sociedades duales dentro de sistemas, digamos, de mercado, de sistemas capitalistas. Una parte de la población vive de una manera y otra parte de la sociedad vive de otras maneras. Eso le impide a esos países desarrollarse y además genera profundos conflictos. Pero yo creo que la dualidad que vivimos en la actualidad en Venezuela es la dualidad de esto que han llamado socialismo. Y es muy grave, yo voy al final de la última intervención, voy a dar algunas cifras, pero le adelanto una de ellas. Y es que en este momento, cortesía de la dualidad del socialismo o del régimen político que hemos vivido en los últimos años, específicamente en los últimos 6, Venezuela es el segundo país más desigual de América Latina. Eso no era así. Eso ha sido cortesía de un país que genera, o de un régimen que genera un conjunto de privilegios. Esos privilegios generan una cúpula que ahora sí, como nunca antes habíamos tenido en Venezuela. De todas maneras, sobre esa dualidad me voy a referir hacia el final, porque finalmente nuestra posibilidad de crear un país de desarrollo y bienestar va a depender de que superemos esa dualidad.